Com bé sabeu, l'Ajuntament ha convocat una consulta ciutadana per mig d'una votació sobre els actes del bou embolat i el bou encaixonat. La nostra postura front a aquesta consulta és que el maltractament no es vota, s'abolix. A pesar de tot, i per defensar els interessos dels animals, hem vist oportú fer aquesta xerrada per a informar-vos de la millor manera a què estan sotmesos el bou embolat i encaixonat en les nostres festes. En primer lloc, donarem pas a la videoconferència a càrrec de José Enrique Zaldívar, col·legiat veterinari i president de l'associació ABATMA, Associació de Veterinaris Abolicionistes de la Tauromàquia i el Maltracte Animal. Després de la seva intervenció, hi haurà 15 minuts per a pregs i preguntes. Preguem silencieu els vostres mòbils, per favor, per no tindre ninguna intervenció involuntària. José Enrique, cuando usted quiera. ¿Empezamos? Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy presidente de una asociación que tiene 430 veterinarios en la actualidad y nuestro trabajo fundamentalmente es argumentar en contra del maltrato animal. Y consideramos que los espectáculos taurinos no tienen defensa científica y dentro de nuestra profesión evidentemente no tienen tampoco ninguna defensa moral, analizada éticamente desde un punto de vista simplemente científico. Os voy a hacer una presentación de cómo interpretamos nosotros este tipo de espectáculos y bueno, cuando acabe la presentación pues podéis preguntar lo que os parezca conveniente. Bueno, sé que en PDB se va a hacer una consulta popular y se va a preguntar si de alguna manera en el municipio queréis que se sigan celebrando dos tipos de festejos, toros embolados y lo que llaman los bous encaixonados, bous encajonados. Y las respuestas, bueno, pues una será sí, quiero que continúen celebrándose, o no, no quiero que se continúen celebrando. Yo espero que después de escuchar lo que voy a decir, pues optéis por la segunda opción. Lo que tenemos que analizar en primer lugar son las leyes de protección animal. En este caso he cogido la ley de protección animal de la Comunidad Valenciana, pero en general todas las leyes de protección animal son muy parecidas, salvo la ley de protección animal de Cataluña, que sabéis que prohibió las lidias de toros en plaza. Pero lo que nos viene a decir esta ley de protección animal es que solo protegemos a los animales de compañía. Los animales domésticos, pues en principio no tienen ninguna importancia. Se dice en las leyes de protección animal que está prohibido la utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o maltrato, puedan ocasionar la muerte, sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales o vejatorios. Por ejemplo, en mi comunidad van todavía más lejos. Dice exactamente lo mismo, pero también dice que quedan excepcionados o excluidos de las leyes de protección animal la fiesta de los toros, encierros y demás espectáculos taurinos. Y para nosotros esto es una clara evidencia de que se reconoce el maltrato animal en los espectáculos taurinos. Lo dejan bien claro. Si yo prohíbo una serie de cosas en determinados animales y excluyo a otros, estoy reconociendo de alguna manera, evidentemente, que se les provoca maltrato. Bien, como las leyes de protección animal dejan a los animales domésticos, porque los toros de lidia no dejan de ser animales domésticos, desde a que haya algunos taurinos que digan lo contrario, pues entonces nos vamos a tener que ir a las llamadas 5 libertades de los animales de granja, dentro de los que podemos incluir, evidentemente, a los de raza libre. Y habla de su bienestar animal, de su bienestar físico, psíquico o emocional. Y dice que tienen que estar libres de hambre y de sed, libres de incomodidad, libres de dolor, de lesiones y de enfermedad, libres de miedo y angustia y libres de expresar su comportamiento natural.
Y evidentemente en los festejos taurinos y en concreto en los dos que vais a decidir seguir tolerándolos en vuestro municipio, ninguna de estas 5 libertades se cumple porque, como vais a ver, todos los animales están exentos de estas 5 libertades. Cuando hablamos de los festejos taurinos, lo primero que nos viene a la cabeza es el estrés. Bueno, pues el estrés, evidentemente, ahí tenéis las definiciones, hay muchas, he cogido estas dos, que son quizás las más aproximadas a lo que van a padecer estos animales. La situación del individuo, de alguno de sus órganos o aparatos, que puede exigir de ellos un rendimiento superior al normal, los con el que pueden enfermar, y cualquier tensión o interferencia que altera el funcionamiento del órgano. El estrés pasa por diferentes fases. Podemos decir que el estrés no es malo siempre y cuando podamos controlarlo y reconducirlo. Por eso hay una fase de alerta, una fase de resistencia, es cuando el organismo se está preparando y consigue vencer el estrés, y una fase de agotamiento, que es cuando el organismo fracasa para enfrentarse a él. Y nosotros tenemos claro que todos estos animales sufren agotamiento ante el estrés porque llega un momento en que son incapaces de responder al estrés. Hay un cuadro de diversos factores estresantes, pero bueno, en principio en este caso nos quedaríamos con los factores ambientales y con los factores de manejo, que son fundamentalmente a los que se va a tener que enfrentar un toro de lidia en cualquiera de los tipos de festejos que se realizan en nuestra población. Ahí tenéis una larga lista de factores que atentan a estos espectáculos sobre el bienestar animal. Por tanto, algo más que estrés tenemos. En primer lugar, el aislamiento y la separación del grupo. Estos animales son gregarios, son rumiantes, herbívoros, que viven en manadas. La manipulación previa de las astas. Todos estos animales, cuando salen a las calles de nuestra población, tienen las astas manipuladas, porque es obligatorio por los reglamentos del deporte popular. El transporte, una situación sumamente estresante para estos animales. Los estímulos extraños, todos los que podáis creer. La limitación de espacio, la restricción de movimiento, la inmovilización, la ausencia de vías de escape claras, las agresiones, el hostigamiento, la música, el bullicio, la inmovilización, el hambre, la sed, la fatiga, los extremos térmicos, el fuego y el miedo. Vamos a hablar un poco de la manipulación de las astas. El Centro de Educación para el Bienestar Animal en Granjas, en el año 2012, hizo un estudio muy interesante sobre lo que suponía para los bóvidos la manipulación de las astas. Y quedó demostrado que estas manipulaciones, estudiadas por indicadores del comportamiento durante y después de los procesos y por la manipulación de los parámetros, de diversos parámetros fisiológicos, son la frecuencia cardíaca y la respiratoria, suponían un gran dolor, un intenso estrés. He cogido algunas fotos de las situaciones en las que cómo se manipulan las astas en los bóvidos de lidia. Evidentemente son animales irascibles que no se dejan manipular con facilidad y tienen que ser sometidos a este tipo de manipulaciones que evidentemente les provocan sufrimiento y les provocan dolor. De las imágenes hablan por sí mismas, no hay mucho que explicar en esta situación. Esto supone un gran sufrimiento para estos animales. Depende mucho de las ganaderías donde se realicen estas manipulaciones, las maneras de movilizar los animales. Hay unas que son más, digamos, humanas y otras no tanto, como estas que estáis viendo en las imágenes. Ahí tenéis a un toro que le están cerrando la punta de los cuernos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta manipulación de los cuernos? Pues en primer lugar, para que en caso de que haya jornadas, las lesiones sean lo menos dañinas posible. Y en segundo lugar, porque estos animales utilizan la punta de sus cuernos para medir las distancias y ubicarse en el espacio. Si les quitamos una importante porción de la punta de sus astas, pues van a tener mucha más dificultad al intentar empitonar a alguien o algún objeto, medirlo adecuadamente. Esto evidentemente para estos animales
una enorme frustración. Están intentando coger algo que casi nunca son capaces de alcanzar. El transporte es una de las cosas más estresantes que existe para el pueblo de Libia. Más adelante veréis cómo se les transporta, pero existen estudios científicos realizados por veterinarios taurinos o Frabalma en que han evaluado las pérdidas de peso de estos animales entre 20 y 30 kilos. El transporte de estos animales incumple todas las normativas europeas que hay sobre el transporte de animales, que dicen que nadie podrá transportar o hacer transportar animales de una forma que pueda causarles sufrimiento, que deben disponer de un espacio y una altura suficientes para los animales habida cuenta de su tamaño y del viaje previsto, y que se les ofrecerá agua y alimentos. Evidentemente, a estos animales nadie les ofrecerá agua y alimentos y son transportados en cajones para evitar que se lesionen las zonas. Estas son imágenes de cómo se transportan estos animales. ¿Habéis visto estos cajones en las calles de vuestro mundo? Más imágenes. Entiendo que debéis suponer que un animal encajonado y metido en ese cajón no debe de estar pasando demasiado bien y lleva horas metido ahí. Es decir, no es que lo metan en el cajón y lo suelten a la calle a los 5 minutos. Desde que salen de sus ganaderías, están ahí metidos. Entiendo que en vuestro municipio se utilizarán toros de ganaderías próximas o pueblos, pero de cualquier modo y manera esto es un enorme sufrimiento. Un animal que pierde 20 o 30 kilos metido ahí, evidentemente no lo está pasando bastante de Estas fotos del Federer, de su camión, en el que va a salir el toro que va a ser volado. Bueno, ahí veis que este toro tiene mucho espacio en este camión, pero si os fijáis en la foto de la derecha, veréis los diferentes habitáculos que ya han transportado los diferentes. El toro encajonado es la misma situación o parecida a la anterior. Se dice que los animales no sienten, se pone en duda, pero bueno, la ciencia en los últimos 30 o 40 años tiene ya muchísimos estudios realizados sobre la capacidad de generar o de tener emociones por parte de otros mamíferos, que no somos nosotros, y que no se nos olvide que nosotros también somos animales y somos mamíferos. Y tenemos un sistema nervioso central muy parecido al que tienen ellos, ¿y son capaces de tener emociones? Pues claro que sí. Cualquiera que conviva con un animal, y no deja de hacer control de lidia, sabe que los animales pueden sentir placer, dolor, miedo, porque tienen un centro nervioso que se llama amígdala, que una vez extirpado hace desaparecer ese miedo, lo cual es la demostración científica de que el miedo en los animales existe, la rabia, la ternura, la curiosidad, la alegría y la frustración. Y en el año 2012, la Declaración de Cambridge, que fue realizada por los más afamados de los científicos del mundo, lo dejó bien claro, que reconoció las emociones en el resto de los animales mamíferos e incluso en adultos. Nosotros, como veterinarios, consideramos que la principal emoción o sensación que tienen estos animales cuando se encuentran sometidos a estas situaciones es el miedo. Y el miedo no es más que una emoción desagradable derivada de la percepción de un peligro que supone para ellos una amenaza. Y lo podemos estudiar desde el punto de vista biológico como un mecanismo de defensa beneficioso para la supervivencia. Desde el punto de vista neurológico, ya he comentado que depende de la amígdala, que recepciona o procesa ese tipo de sensación y responde ante ella. Y desde el punto de vista evolutivo, evidentemente es un complemento y una extensión de la función del dolor. Y del mismo modo que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca a nuestro cuerpo, pues el miedo aparece en medio de una situación en la que consideramos que estamos en peligro. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los toros de lidia. Los toros de lidia en la escala evolutiva no son animales depredadores. Así que para ellos el miedo seguro que es una emoción muy importante. Se trata de animales muy asustaditos frente a estímulos que les provocan novedad, que son novedosos y que pueden suponer una amenaza para ellos, y mucho mayor cuando se encuentran solos y aislados del resto de su grupo, de su manada. Y nosotros consideramos que el público que aparece en estos centros populares, que está en la calle, o que les intenta torear, o que les llama la atención,
para ellos aparece seguramente como un depredador. Y evidentemente un depredador es una amenaza para nosotros, o para cualquier tipo de lobo. Y el comportamiento que muestran estos toros en los sectores populares, hay taurinos que dicen que los toros son dominantes y que lo primero que van a hacer cuando se encuentran en un espacio para ellos desconocido es intentar dominar ese espacio y desarrollar una agresividad por dominancia. La agresividad por dominancia en el toro de lidia ante un ser humano es imposible que exista. Es decir, nosotros consideramos que los toros de lidia lo que manifiestan es una agresividad defensiva por miedo y nunca por dominancia o competitiva. Estas fotos son de un entierro de San Fermín. Se montó una enorme montonera delante de la puerta de la plaza de toros, la entrada del coso, y lo que vimos en esta situación en que los animales iban agrupados es que no hubo ni un solo herido por las paredes. Los toros lo único que intentaron es saltar por encima de la muchedumbre y huir por calles. Estas imágenes lo dejan bien claro. Estoy hablando de que estos animales estaban agrupados y en manadas. Estos animales son sumamente peligrosos cuando se encuentran aislados de su grupo, cuando pierden la seguridad el resto de sus compañeros. Las expresiones faciales que podemos ver en este animal a la izquierda, evidentemente no son de un animal que en ese momento está intentando agredir sin pitonar a nadie, sino simplemente huir de una situación que para él le está provocando un enorme miedo. Estas son las situaciones que manifiesta una manada de toros de lidia cuando llega al lugar donde van a ser recibidos hasta el momento de su lidia. Son posturas evidentemente defensivas y de miedo. Lo mismo que estos de cerros que van a ser errados en una ganadería, o estos de la derecha que, bueno, están en un matadero. Lo mismo que estos, y lo mismo que este toro de Pedreguer, embodado, que encontró una vía de escape para refugiarse de los estímulos aversivos que estamos recibiendo. Si os fijáis, es la misma postura que tenían los animales de puesto anterior. Miedo e instinto de defensa. ¿Qué es el sufrimiento de los animales? Porque claro, cuando hablamos de sufrimiento y de maltrato, todo el mundo dice, bueno, si a estos animales no se les provocan heridas, no se les clavan puñas, no se les clavan banderillas, no hay cositas, no hay descabello. Bueno, si lo único que hacen es estar sueltos por la calle y embestir cuando tienen que ver. Bueno, en el sufrimiento de los animales, evidentemente hay que reconocer que un dolor físico produce sufrimiento y que un dolor psicológico, que es la insatisfacción que afecta al mundo emocional del animal y su incapacidad para adaptarse al medio, que es evidentemente lo que padecen estos animales, les va a provocar sufrimiento. Y el sufrimiento no es más que un estado mental en respuesta al dolor, a la angustia y a la inseguridad de satisfacer ciertas necesidades. Y nosotros estamos muy convencidos que estos animales que son utilizados en este tipo de espectáculos son sometidos a un enorme sufrimiento físico y emocional. No tenemos ningún tipo de duda. Vosotros imaginad la situación de un animal que ha estado metido en este camión, que le sacan atados a través de una cuerda que ornamenta, que le inmovilizan en un pilón, que le rodea una multitud, que le sujetan, que le inmovilizan, que le retuercen el rabo y que le colocan unos armazones donde luego se le va a prender fuego. El fuego que es para los animales. Yo cuando me dicen es que este tipo de fuego pues no quema, no produce ceguera, no le produce lesiones, pero que da igual. Si es que un animal que tenga fuego sobre su cabeza y no se lo pueda quitar, está sufriendo. Emocionalmente está sufriendo. Y no puede caber absolutamente ninguna duda. Yo, no sé, entiendo que es muy complicado que la gente se ponga en la piel de un bóvido rumiante de que el estómago se a la cabeza, pero imaginaros en una situación similar que pudiera pasar algo. Y a vosotros, con la capacidad que tiene el ser humano,
de digamos, procesar determinadas emociones y responder ante ellas. Que habrá una gran diferencia, seguramente, con la capacidad que tenga justo él. La misma situación puedo pensar de este animal, que ha estado encajonado o metido en este cajón, que de repente se le libera, se encuentra en un ambiente hostil en el que nunca ha estado, porque creo que estos animales, los encajonados, son todos terribles, es decir, todos que nunca han pasado anteriormente por una situación similar. Son fotos que perder. Evidentemente, estos animales no van a salir. Bueno, dicen incluso los taurinos que estos toros, cuando llevan mucho tiempo encajonados en estos cajones, les cuesta mucho recuperar la motricidad, que sufren calambres en sus extremidades. Y bueno, aparte de que el piso no es el más adecuado para el desplazamiento de un animal de pezuña, por las caídas de estos animales son muy duros. Estas fotos están tomadas de un vídeo editado en CDB. Para estos animales todos son amenazas constantes ante las que evidentemente ellos intentan responder, porque las vías de vida que tienen están muy limitadas. Más caídas. Yo he visto, creo que el vídeo dura unos 25 minutos y las caídas de los animales son muy fuertes. Accidentes. Bueno, esto no se debe, pero bueno, accidentes bastante o relativamente frecuentes en los sectores populares en los locales en la comunidad valenciana. Animales meten la cabeza en las protecciones donde la gente se refugia y bueno, en este tipo de leyes. El agotamiento físico en estos animales tampoco es de ver, no sé si entre habéis tenido situaciones similares, pero el agotamiento físico les lleva muchas veces a negarse a caminar y a tener que arrastrarles con las bogas que estáis viendo, o incluso a tener actos respiratorios y morir en el sitio donde se ve el espectáculo, como este toro que veis ahí abajo. Otro tipo de accidentes, las roturas de cornamenta. Son bastante o relativamente frecuentes en este tipo de cosas. Aquí tenéis, por ejemplo, un toro de bebé que se ve que ese pitón de derecho ya está astillado. Bueno, es bastante frecuente con este tipo de toros. Los pitones que han sido manipulados tocan con las defensas que se utilizan. Yo sé que en los sectores populares de la Comunidad Valenciana que se reutilizan muchos animales. Bueno, pues se dice que la reutilización de animales supone la habituación a que estos animales, bueno, según van sometiéndose a diversos efectos y repitiéndose, pues estos animales acaban acostumbrando. Nosotros tenemos estudios científicos hechos en Estados Unidos sobre determinadas razas de bóvidos, no específicamente sobre los sectores populares, en que dicen que la habituación y la adaptación en situaciones a las que estos animales son sometidos a ciclos que les provocan agresión no les van a producir una habituación, sino todo lo contrario. Es decir, que cuando estos animales la primera vez han sufrido estímulos negativos para ellos, o que emocionalmente les han producido respuestas no adecuadas, van a sufrir todavía más cada vez que se les someta a este tipo de manipulación. Lo digo seguramente por los toros embolados, que ellos en vuestra comunidad se utilizan varias veces. Sufrimiento físico y emocional. Ya he dicho anteriormente que no nos cabe la menor duda de que en estos animales existen. ¿Cómo podemos identificar el estrés en este tipo de bóvidos o el sufrimiento? Bueno, nosotros después de muchos vídeos y de muchos estudios hemos identificado, a pesar de que este tipo de animales no son demasiado expresivos, la negativa a moverse, el intento de escapar, huir o evadirse, el escarbar en el suelo, las embestidas constantes, las sacudidas del rabo, el efecto látigo. Esto lo podéis observar, porque yo los vídeos, los animales están constantemente moviendo el rabo como un látigo, y esto es un síntoma evidente de estrés y de padecimiento para estos animales. La gran apertura del globo ocular, la respiración acelerada, que también la podéis observar sin ningún tipo de problema en los animales que van a correr del pueblo, las vocalizaciones y la propensión a refugiarse en determinados lugares para liberarse. Bueno, volvemos a las imágenes. La verdad es que cuando digo, incluso veterinarios que dicen que estos animales no sufren,
yo es que no entiendo cómo alguien puede pensar que este animal, después de lo que ha padecido, porque esto es una suma, sufrimiento. Es decir, desde que este animal sale de la ganadería hasta que llega ahí y hasta que es inmovilizado y hasta que es embolado, este animal sufre y sufre constantemente. Nada de lo que le sucede es agradable para él, absolutamente nada. Bueno, habrá veterinarios que digan, bueno, ¿cómo sabes tú que los festejos populares de estos animales sufren? Porque la verdad es que hay muchos estudios sobre el sufrimiento del toro en la Biblia y curiosamente todos han sido realizados por veterinarios taurinos. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido recopilarlos todos e interpretarlos desde el punto de vista de veterinarios que piensan en el sufrimiento y en el maltrato de estos animales. Solo hay un estudio que nos puede servir un poco para adaptarlo a este tipo de festejos. Es un estudio que se hizo no en toros, sino en vacas bravas, sometidos a estímulos muy parecidos a los que son estos animales a lo largo de los festejos, y las determinaciones que hicieron estos veterinarios eran evidentemente de numerosas alteraciones fisiológicas que padecían estas. Este estudio está en internet, se puede consultar en un grupo. Nosotros hemos identificado como alteraciones graves que evidentemente nos hacen pensar en el sufrimiento en estos animales: la psicosis metabólica, las alteraciones musculares, el ejercicio físico extenuante, la hipoxia, la inmunosupresión, la hiperglucemia, los traumatismos, la inflamación, el estrés, el hambre y la sed. La acidosis láctica o metabólica es un parámetro inequívoco de sufrimiento de los lobos. Estos animales lo que les pasa es que su pH desciende considerablemente de su valor normal, se empieza a situar por debajo de 6,5, que es el límite inferior para que una actividad muscular sea considerada razonable o soportable en bóvidos, caballos de carrera y atletas. Y esto es un parámetro, lo repito, inequívoco de sufrimiento en los lobos. No voy a insistir mucho sobre la fisiología del por qué se produce la acidosis láctica, pero bueno, se produce fundamentalmente por la formación de lactato, que tiene que ver con la producción de ácido láctico y de situarse en los músculos. El lactato sería transformado para la obtención de energía, pero cuando su producción es excesiva, y es lo que les pasa a estos animales, debido a la inadaptación al ejercicio físico, pues esto lo que va a producir es fatiga muscular, dificultad para respirar, alteraciones cardíacas, alteraciones metabólicas y eliminación. Yo estoy seguro de que si a estos animales, al terminar el extracto, se les hiciera una extracción de sangre, determinaríamos altísimos niveles de lactato en sangre y pH ácidos, es decir, por debajo de un valor de 6,5. Estos ejercicios intensos lo que van a producir es una fatiga muscular y, como veis abajo, las consecuencias van a ser alteraciones cardiovasculares, alteraciones cerebrales, alteraciones respiratorias, alteraciones. Esto es una frase que pronunció un veterinario taurino que está adaptada a la lidia, pero yo creo que no se adapta exactamente a este tipo de festejos. Y dice que el toro de lidia, por su acometibilidad y su derroche de energía, llega al final de la lidia exhausto y agotado. Podríamos verlo como un deportista no preparado para el presente esfuerzo de la prueba, y en 20 minutos el toro se quema en el ruedo como una vena. El estudio muscular de estos bóvidos lo que nos indica es que el toro tiene fibras musculares de contracción muy rápida, con muy poca facilidad para utilizar el oxígeno y utilizar la energía. Esto van a presentar numerosas lesiones que han sido estudiadas en los músculos de la locomoción. Ahí tenéis una larga lista de alteraciones musculares. Lo vamos a dejar simple y llanamente en miopatía. Y lo que más me interesa es pues, que sepáis que este estudio que se ha hecho en raza de lidia después de la lidia, lo que determinó es que este tipo de lesiones no están presentes en los músculos que son heridos por las armas que se utilizan en la lidia, sino en los músculos de la locomoción, absolutamente en todos los músculos de la locomoción. Por lo tanto, podemos extrapolar estas conclusiones y pensar que estos animales, que son herbívoros rumiantes de la raza de lidia, van a sufrir el mismo tipo de alteraciones de los músculos que un toro después de haber estudiado. La explicación es muy fácil. El ejercicio anaeróbico y el aeróbico
en teoría, los toros ni lidias durante este tipo de espectáculos deberían realizar una ejecución aeróbico, porque son carreras muy cortas, no necesitan una gran cantidad de oxígeno para soportarlo. Pero como son rumiantes y no están acostumbrados a realizar este tipo de ejercicio, van a necesitar transformar lo anaeróbico, es decir, sin oxígeno, en aeróbico, sí, con oxígeno. Y como he dicho, estos animales tienen muchísima dificultad para utilizar el oxígeno para generar energía, lo cual les va a producir un enorme cansancio que se va a manifestar no solo a nivel muscular, sino también a nivel respiratorio. Y la razón es muy fácil. Estamos hablando de toros de raza de lidia, animales que solo utilizan el 3% de su tiempo en mover. Es decir, los vamos a someter a un ejercicio físico para el que no están preparados y para el que su organismo no puede responder ni adaptarse. Por eso se producen todo este tipo de alteraciones. Extenuación y cansancio físico. La hipoxia, falta de oxígeno en sangre y tejido, evidente en estos animales. Si os fijáis en su respiración conforme avanza el espectáculo, veréis que estos animales presentan claros síntomas de insuficiencia respiratoria. Respiran con la boca abierta, con la lengua afuera y tienen un ritmo respiratorio por encima del valor biológico o normal. A nivel muscular, porque además de las lesiones que he mencionado anteriormente, ¿por qué podemos saber que hay insuficiencia? Pues por la determinación de estos 4 parámetros que se aquí, la creatinina quinasa, la aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa y el potasio. Son indicadores de severidad del ejercicio, de sobreesfuerzos y de lesión muscular. El hambre y la sed. Estos animales, evidentemente, cuando tienen la posibilidad de beber, hacen lo que se ve en esta zona. Y hambre y sed. Evidentemente, estos animales han pasado muchas horas sin poder beber, sin poder comer desde que han sido tomados. Bueno, voy terminando. Nosotros utilizamos la ciencia para convencer. Entendemos que hay otro tipo de planteamientos, pero nuestros argumentos se basan únicamente en determinaciones como las que he puesto antes. Sé que el lunes va a haber un veterinario que se ocupa de toros de lidia a dar una charla, supongo que a defender los espectáculos. He estado buscando algo de información para él. Yo ya he antes sobre él. Ya he dicho anteriormente que nosotros como veterinarios consideramos que nuestra ética y nuestro código deontológico no nos permite defender este tipo de espectáculos porque entendemos que los veterinarios nos debemos a la salud y el bienestar de los animales y no podemos contribuir a que esto se siga perpetuando. En España todavía nos falta para entender esto, pero bueno, os puedo decir que, por ejemplo, lo que es el Consejo General de Veterinarios de Francia ya en el mes de junio se ha pronunciado y les ha hecho una pregunta muy clara a los colegiados veterinarios franceses y les ha hecho un llamamiento a que se pregunten éticamente como profesionales de la salud y el bienestar de los animales, poder seguir colaborando, contribuyendo, defendiendo, promocionando y difundiendo este tipo de espectáculos. Este veterinario hablaba de que el ratón iba a vivir 20 años, ratón de conocerse en la Comunidad Valenciana, murió con 13 años, ahí dice que son 90 años humanos, que está equivocado, evidentemente. Él preconizaba que este animal debería dosificarse de mucho más, que no debería buscarse de hembras para perpetuar su bravura, pero lo cierto es que su ganadero, cuando vio que los 10.000 euros que cobraba por espectáculo, pues ya no le iban a rendir, porque este animal ya llegó un momento en que no ofrecía las prestaciones que tenía que ofrecer. Bueno, pues le utilizó en su ganadería para cubrir a diversas hembras. Y lo que me sorprendió de la declaración de este veterinario es que decía que todos los ratones sabía cornear y que cada vez que empujado metía el pitón y además destacaba por la fuerza que tenía en el cuerpo. Bueno, es una anécdota, pero es una manera de hacerles entender que al fin y al cabo esto no es más que un negocio que todos quieren sacar. Y si de alguna manera mis argumentos no son convincentes y pensáis votar por la continuidad de este tipo de consejos de maltrato animal,
Bueno, pues yo os diría que si no tenéis la capacidad de empatizar con estos animales, pues se me ocurre que podréis hacerlo para evitar la posibilidad de que haya heridos o muertos. De verdad, yo sé que ha habido heridos para el toro y que incluso hubo muertos en el año 2020. Porque a nosotros, los que trabajamos por la abolición de la tauromaquia, nos parece igual de importante la preservación del bienestar de estos animales como que no haya heridos, muertos o raza de toro en festejos y espectáculos que son simple y llanamente por puro divertimento. Nosotros consideramos que el hecho de decir que esto es una tradición, bueno, parafraseando a alguien que lo dijo, yo considero que lo que es habitual no tiene por qué ser. Y nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Enrique, y muy agradecidos de la exposición que ha hecho, ha estado todo muy claro. Y vamos a pasar al turno de las preguntas. Si algú té alguna pregunta, vols fer alguna pregunta per a que li puguem fer l'aclaració, li puga fer l'aclaració? Ningú? Està clar. Bueno, está todo claro. Creo que está. Los que estamos creo que lo tenemos todo bastante claro. ¿Ningún verdad? Vale, pues nada. Le agradecemos mucho todo y muchas gracias. Encantada de haberte conocido. Y que lo votéis bien. Ara passe a presentar-nos a Raquel Aguilar, coordinadora del partit PACMA, Partit Animalista contra el Maltracte Animal. ¿Puc manejar l'ordinador? No? Pues hay que cortar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a dar la charla de pie, no porque tenga miedo a que se me rompa la silla, que podría ser un motivo, pero porque me siento más próxima y bueno, pues estoy más acostumbrada a hablar de pie y creo que así nos podemos ver mucho mejor las caras. Mi nombre es Raquel Aguilar, como ya me han presentado, y soy la coordinadora provincial de PACMA en Valencia. Quería agradecer en primer lugar a la Asociación Animalista Espoés de Pedreguer el dar la oportunidad de estar esta tarde aquí dando voz a aquellos y aquellas que por desgracia no tienen y por desgracia se ven obligados a participar en unos actos en los que no quieren estar y en los que son sometidos a maltrato, como ya nos ha explicado José Enrique y como veremos ahora. Y quería darles las gracias también a ustedes por estar una tarde de sábado donde hay mil cosas interesantes que hacer aquí, pues intentando aprender cosas, intentando, espero, recibir argumentos para poder ser la voz y extender la voz de aquellos y aquellas que por desgracia no la tienen, no se pueden defender y necesitan de personas concienciadas que seamos capaces de ser su voz. Yo siempre pienso y estoy convencida de que en la mayoría de los casos las personas no maltratamos a los animales porque queremos. Muchísimas veces lo hacemos por desconocimiento. Todos y todas podemos ocasionar daños a un animal pues porque estamos
haciendo algo que a lo mejor le supone un daño, un sufrimiento, tratándolo de una manera que le perjudica sin saberlo. Pero yo estoy segura que no hay nadie en esta sala que sea capaz de tener tanta falta de empatía como para ocasionar daño a un animal o hacer que un animal sufra a sabiendas. Yo estoy segura que nadie en esta sala somos capaces de, sabiendo que un animal está sufriendo por algún motivo, nosotros ejercer ese acto. Y eso es lo que yo intento transmitir, porque en el caso de la lidia está muy claro que el animal sufre, está muy claro porque hay sangre, y siempre que vemos sangre asociamos que hay un sufrimiento. Y además al toro se le tortura hasta la muerte, por tanto la muerte de ese animal es pública en una plaza a la vista de todos. Entonces, en el caso de la lidia no hay absolutamente ninguna duda. Cuando haces encuestas o preguntas, ya es muy claro que la mayoría de la sociedad en España rechaza la tauromaquia desde el punto de vista de la lidia y las corridas de toros. Según los últimos datos del Ministerio de Cultura, no llega al 10% o poco más del 10% las personas que al año asisten a ver una corrida de toros. Y después el 20% de las entradas con las que se asiste a corridas de toros o que se compran para asistir a corridas de toro, que no quiere decir que ese 20% de entradas sean todas utilizadas, son regaladas. Por tanto, la tauromaquia, desde el punto de vista de las corridas de toros en las plazas, es una actividad que tiene sus días contados. Y este paso se está acelerando cada vez más, por suerte, porque las conciencias están cambiando y las personas estamos entendiendo, ya de una vez hay que erradicar esta mancha negra de la incultura española, ¿vale? Entonces, en el caso de las corridas de toros está muy claro, y es más, cada vez las generaciones más jóvenes se muestran un rechazo más rotundo hacia las corridas de toros. De hecho, las últimas encuestas hablan de que más del 85% de jóvenes de entre 16 y 25 años muestran su frontal rechazo a las corridas de toros. Por tanto, eso es algo que está ahí y que cada vez pues, estamos más cerca de por fin ver terminar esa tortura injustificada. ¿Pero qué ocurre con los bous al carrer? Pues que muchas veces el sufrimiento del toro no se ve, del toro y de las vacas que participan en ellos. ¿Por qué no se ve? Pues porque no siempre la sangre está presente. No siempre vemos al animal morir en la calle, aunque por desgracia sí que se ve en numerosas ocasiones. Ahora después tengo un vídeo, pero bueno, todos hemos podido ver este verano en las noticias toros caer exhaustos en mitad de la calle y morir a la vista de todos. Bueno, a la vista de todos los que dejan grabar, porque enseguida sabéis que cuando pues, hay un acto que puede ser un poco conflictivo, se pide que se retiren los móviles, o si ven a alguien grabando, pues es muy habitual que ese móvil desaparezca. Entonces, la muerte no siempre tiene lugar en la calle, pero esa muerte y ese sufrimiento están ahí, el sufrimiento físico, y después esos toros al final, pues después de más o menos veces que salgan a la calle, terminarán en el matadero. O sea que la muerte siempre va a acompañar a los mal llamados festejos taurinos. Y bueno, pues yo lo que quiero es primero hablar un poco de cómo la tauromaquia está englobada y justificada dentro de la legislación. Empezaremos hablando de la Unión Europea, que es la legislación de rango superior a la que como país miembro tenemos que atenernos. Y bueno, pues en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues se habla de que los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativos en particular a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Aquí empezamos a ver la gran incoherencia legislativa, donde se reconoce
que los animales no humanos son capaces de sentir y sufrir y por tanto, como tales, debemos respetarlos, pero sin embargo dejan la puerta abierta para que los legisladores en cada Estado miembro puedan determinar en función pues, de la tradición, que es la gran excusa que tenemos en este país, o la religión, como son los ritos halal y kosher, permitan el sufrimiento de unos determinados animales que en otro caso serían considerados como aberrantes y serían considerados delito. Lo mismo ocurre con nuestro Código Penal. El Código Penal fue modificado por última vez en julio de 2015 con respecto a materia de maltrato animal. Por fin el Código Penal reconoce el maltrato animal como un delito y la explotación sexual de animales, algo que todavía no estaba incluido dentro del maltrato animal, por fin se reconoce como maltrato animal y se reconoce también maltrato en los espectáculos no autorizados legalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, una pelea de gallos no es un espectáculo que no está autorizado legalmente, es un delito, pero sin embargo una corrida de toros es un espectáculo, por tanto no se considera que ahí hay delito. El Código Penal además lo que nos dice es que las penas serán mayores si los actos de maltrato se ejecutan en presencia de menores de edad, para preservar los derechos del niño y evitar que el impacto de estos actos violencias puedan tener sobre su desarrollo personal. Sin embargo, vemos que tenemos escuelas taurinas donde niños pueden aprender a matar toros y tenemos incluso en nuestra televisión pública espectáculos y programas donde pues, aparece lidia de toros en horario plenamente infantil. Por tanto, vemos también en nuestra legislación estatal las incoherencias frente al maltrato animal. Y bueno, en la Comunidad Valenciana, como José Enrique había indicado anteriormente, se consideran infracciones muy graves en la actual ley, que es de 1994, los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales. Eso lo consideran infracción muy grave. Ya hemos visto que en los espectáculos y en los actos y mal llamados festejos populares esto está ocurriendo. También es una infracción muy grave la utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades que indiquen crueldad o maltrato, que le puedan ocasionar la muerte, sufrimiento o recibir tratos antinaturales o vejatorios. Todo esto tiene lugar en Es Bous al carrer. Si esto lo hiciésemos a un perro, a fecha de hoy, con los cambios legislativos, quien lo hiciese podría estar en la cárcel. Sin embargo, cambiamos de especie, lo hacemos a un toro y no pasa nada. Hay que declararlo, si es posible, bien de interés cultural. Y bueno, también la ley prohíbe incitar a los animales para cometer contra personas o otros animales. Esto es otro de los actos que tiene lugar también cuando hay bous al carrer. Siempre se incita a los toros a que ataquen, a que embistan. Por tanto, bueno, pues nuestra comunidad autónoma también se acoge a esta serie de incongruencias legislativas que protegen este tipo de maltrato animal. Y bueno, en los festejos hay un reglamento, que es el reglamento de festejos tradicionales de la Comunidad Valenciana, va cambiando cada cierto tiempo. El último vigente es de 2015 y en este caso dice que se consideran festejos taurinos los espectáculos en que popularmente se sueltan, conducen, corren, torean o recortan reses bravas sin que en ningún caso haya lidia de la res. Y bueno, en este caso pues están todas las modalidades que conocemos y habla también que se respetará la integridad física de los animales, prohibiéndose la crueldad y el maltrato de las reses, el uso de palos, garrotes, pinchos, lanzamientos de objetos y cohetes contra esas, así como cualquier otra práctica que suponga tortura para los mismos.
Aquí, cuando empezamos a hablar de se respetará la integridad física de los animales, prohibiendo la crueldad y el maltrato, directamente este reglamento es para justificar y regular un acto de maltrato. Por tanto, es que es otra incoherencia que podemos ver aquí. Y bueno, ustedes que son de aquí de Pedreguer y que seguramente desde sus balcones pueden ver cuando pasan los toros, habrán visto que les golpean con palos, porque no hay un... Yo he visto en algunos vídeos pegar con varas, y eran de aquí de Pedreguer, en internet. Los bastones eléctricos, por ejemplo, están presentes junto a cada uno de los cárceles de ganadería para que salgan los toros. Nosotros, allá donde hemos ido, lo hemos podido documentar, y los animales se les clava el palo, les dan descargas eléctricas y es una aberración. O sea que dentro de lo que cabe, lo que falta también es vigilancia por parte de la administración para hacer cumplir su propio reglamento. Y bueno, pues esa es la absurda legislación que protege a unos animales y a otros, en nombre de la tradición, permite que sean maltratados cruelmente. Después de ver esto, habría que pensar si el toro es capaz de sentir y sufrir. José Enrique ya lo ha comentado. Si hay una de las cualidades o características que tenemos en común los seres vertebrados superiores, además de tener un esqueleto interno, además de tener el cuerpo dividido en 3 partes, además de tener simetría bilateral y 2 pares de extremidades, es que tenemos un sistema nervioso central complejo. Y este sistema nervioso tiene un sistema límbico, donde se gestionan todas las emociones. Todas estas emociones que tenemos nosotros, animales humanos, las tienen también ellos, de igual o distinta manera, pero son emociones también. Y no podemos decir que sienten de otra manera, porque el justificar la tortura a estos animales diciendo que tienen otra forma de sentir sería como justificar que una persona que tiene a lo mejor capacidades diferentes a las nuestras no siente igual que nosotros, y sería menospreciar su sufrimiento. Por tanto, todos dentro de nuestra complejidad tenemos capacidad de sentir y sufrir igual que la tienen ellos. Y bueno, por tanto, somos diferentes en algunas características, pero en lo que concierne a la capacidad de sentir y sufrir, todos y todas somos iguales. Y por tanto, sabiendo esto, debemos ser capaces de empatizar y de intentar que, si yo sufro con determinados actos, ponerme en su pie y hacer lo posible porque el sufrimiento suyo sea mínimo. Y bueno, esto hay numerosos estudios, por suerte cada vez se investiga más. Evidentemente, conforme la sociedad va evolucionando, pues quiere científicamente probar pues, numerosas evidencias que a veces de una manera intuitiva conocemos, pero que hay que justificar científicamente. Y en julio de 2012 se presentó la Carta de Cambridge de la Conciencia, lo ha comentado también José Enrique, y esta carta fue una declaración realizada por los mejores neurocientíficos de Estados Unidos, donde querían poner de manifiesto que los animales tenemos capacidad de sentir y sufrir, los no humanos igual que nosotros, pero ya no solo eso, sino que no actuamos únicamente por instinto, sino que los no humanos, todos los vertebrados superiores y otros, como incluso pulpos, habían llegado a demostrar, son capaces de actuar de forma voluntaria, por su propia conciencia, no solo a través de los instintos. Y viendo que esto era necesario ponerlo de manifiesto, hicieron un acto donde presentaron la carta de la Declaración de la Conciencia y decían: decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni el lejano oriente. No es algo obvio para la sociedad. Por tanto, nos queda todavía mucho trabajo que hacer. Estamos empezando aquí
esta tarde pues, el trabajo que hay que hacer en Pedreguer de concienciar, pero poco a poco las conciencias irán cambiando y tenemos que ir educando y trabajando para transmitir pues, aquello que nosotros podemos saber y ser la voz de, como había comentado antes, de los que no pueden defenderse por sí mismos. Y bueno, si hablamos del sufrimiento y la capacidad de sentir de todos los animales, humanos o no, hay sufrimiento en los bous al carrer. Pues José Enrique ya lo ha explicado muy bien desde el punto de vista científico. Los toros son animales gregarios, son herbívoros. Ellos viven con su manada. La mayor parte del tiempo la pasan comiendo, rumiando, descansando junto a los suyos. ¿Qué ocurre cuando a esos toros, a esas vacas, se les coge para llevarlos al camión y trasladarlos? Pues que sufren una sensación de angustia, están aterrorizados, sufren estrés y pues se sienten totalmente indefensos porque se les separa de sus compañeros. Después se les sube al camión. El camión, según la normativa europea de bienestar animal, es uno de los momentos en que los animales, y ellos hablan de los animales que son destinados al consumo, sufren uno de los mayores estreses, porque son elevados y llevados a un medio de transporte que para ellos es totalmente antinatural. Los camiones son basculantes, ellos se sienten inseguros y después de todo ese terror llegan a un lugar que para ellos es desconocido, que bien puede ser una plaza, bien puede ser una calle, son obligados a salir y cuando salen lo que encuentran es un medio hostil. Encuentran gente que está gritando, les está llamando, está hostigando, hay un exceso de información que no saben gestionar y su movimiento instintivo es siempre huir. Ellos cuando salen lo que hacen es empiezan a recorrer el perímetro buscando la huida y cuando no encuentran la huida o bien se quedan quietos aterrorizados o bien empiezan a rascar con las pezuñas o bien intentan embestir, pero todos esos gestos son de terror. Igual que las vocalizaciones, la apertura de los globos oculares, todo eso es el terror que sufren. Después se les hace correr cuando ellos físicamente no están preparados para ello. Se les hace correr, pues hay veces que en función de lo que dure el acto puede ser media hora, una hora y además suele hacerse en verano, cuando las temperaturas son muy altas. Por tanto, el riesgo de que sufran paros cardíacos y cardiopatías es más que evidente. Por tanto, estos animales continuamente son sometidos a un estrés y aparte de eso, pues todas las agresiones que puedan sufrir, pueden lesionarse, los suelos resbalan. Tenemos también muchos vídeos de Pedreguer con toros derrapando. Si un toro de esos se lesiona, va al matadero directamente. Por no hablar de los toros cerriles. El toro cerril es una modalidad de bou al carrer donde por el propio reglamento, una vez finalizado el festejo, va al matadero. Ese animal lo tienen para que salga, corra y después muera. Por tanto, ese animal ha muerto en ese festejo, delante de la gente o en el matadero, pero ahí va a morir. Por tanto, claro que hay un sufrimiento en los bous al carrer. Mire, les voy a poner unos vídeos que, bueno, por sí mismos nos enseñan pues la miseria a la que son sometidos estos animales. Esas vocalizaciones, esa mirada de terror, el querer huir y no poder, la boca. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos hiciesen eso. A mí, desde luego, ¿vale? Este es bou en corda. Utilizo estas imágenes porque son nuestras. Ay, perdón. No, esta es... Sí, pero no sé por qué no se olvidará. A ver, perdón, pero no sé por qué. No sé. Disculpen.
Lo voy a poner así, disculpen, pero es que no... Sí, se ve la pantalla, ¿no? ¿Quién puede decir que ese animal no está sufriendo? Y bueno, esto es muy impactante, esto ha sido este verano en Moncada. Esto no es ni huevo en corda, ni huevo en volar, resulta de la... Ahí se acabó. Ahí se acabó. ¿Vale? Este es uno de los casos en que el animal muere a la vista de todos. Disculpen. Pues esta es la realidad que viven en nuestras calles, pues los toros, vacas, a veces también becerros. Y bueno, pues la muerte existe, el dolor existe y el daño existe. Además del psicológico, el físico también. Y bueno, yo siempre me pregunto que si, por eso siempre digo mal llamados, festejos populares, que si es apropiado, ya no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista etimológico, llamar a este tipo de actos públicos donde se maltrata animales festejos. Pues bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, festejo, entre otras acepciones, es el acto público que conmemora una fiesta y se celebra para disfrute de los que asisten. Y evidentemente, aquí todos los que asisten no lo pasan bien. Hay algunos que realmente no quieren estar y que no lo pasan nada bien. Por tanto, partiendo de la base de que el término festejos taurinos me parece una aberración, podríamos hablar ya de muchísimas cosas, ¿no? Desde el punto de vista simplemente etimológico. Y bueno, pues después de lo que hemos estado viendo, ¿es éticamente aceptable promocionar, organizar y participar en eventos a costa de un animal? Pues bueno, estamos en pleno siglo XXI, estamos en la era de la tecnología. Si algo nos diferencia al ser humano de otras especies, es nuestra capacidad de inventar, nuestra creatividad. Somos capaces de inventar cosas alucinantes
y hemos llegado a la Luna, somos capaces de viajar fuera de nuestros límites, ya no solo terrestres, ¿no?, sino aéreos. ¿Qué hacemos todavía divirtiéndonos a costa de maltratar a un animal? Hay mil alternativas, pero es que además el maltrato de este animal supone también el riesgo para la vida de muchas personas. Por desgracia, este verano pasado murió una persona aquí en Pedreguer, el año anterior murió otra. Todos los años mueren personas en la Comunidad Valenciana en este tipo de actos. ¿Es necesario someternos a este riesgo? ¿Es necesario también los gastos públicos que ocasionan este tipo de actos? Ya no es solo que se paguen o se dejen de pagar este tipo de actos, sino todas las medidas de seguridad que hay que poner, los destrozos que hay, la limpieza asociados a este tipo de actos, ¿son necesarios? Pues yo creo que no. Yo creo que nuestro dinero se puede invertir en otro tipo de acciones que sean más culturales. Muchas veces parece que si no va a haber bous al carrer se vaya a acabar el mundo. Yo tengo la suerte, pues, de estar en contacto con gente joven y hace poco me decía un chaval, mira Raquel, este año en mi pueblo han hecho menos bous al carrer que otros años. Pero ¿sabes qué? Nos lo hemos pasado igualmente bien, porque esos días que no han hecho bous al carrer han hecho disco móvil. Por tanto, al final muchas veces parece que bous al carrer sea la única alternativa de fiesta, pero sin embargo, el hacer otros actos de diversión pueden ser igualmente lúdicos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, pues, distintas modalidades, somos capaces de inventar muchas cosas, incluso hay un municipio de Cuenca que se llama Cardenete, donde pues, decidieron que no tenía por qué sufrir nadie para que todos se lo pasasen bien en las fiestas del pueblo. Y allí pues inventaron una especie de encierros con animales hinchables. Pues bueno, si al final lo que se busca en las fiestas de los pueblos es salir a la calle, que haya gente, que haya ambiente, que venga gente de otros pueblos y que nos lo pasemos bien. No es necesario que nadie sufra. Y bueno, pues yo quería también recalcar un poco la indiferencia de las administraciones ante el sufrimiento de los animales. Ya lo hemos visto en la distinta legislación que hemos ido analizando al principio de la charla. Pero desde luego una consulta donde se quiere eliminar o decidir si se eliminan una serie de actos de maltrato animal, porque hay maltrato animal, aunque ese maltrato sea legalizado, como dice el Código Civil, pues bueno, donde este texto está extraído de la página del Ayuntamiento de Pedreguer. Dice, s'ha suscitat una polèmica al voltant de la presència de les modalitats taurines del bou embolat i del bou encaixonat, modalitats amb un menor recorregut a Pedreguer o que poden produir en els animals participants un mayor patiment. Cuando habla de un mayor patiment, está reconociendo que patiment hay. Lo que pasa es que puede ser mayor o menor. En este caso, solo quieren eliminar o solo se cuestiona los animales que sufren más. ¿Y qué pasa con los que supuestamente sufren menos? ¿A esos los dejamos de lado? Y bueno, aquí se habla también de que los bous cerrils, mientras sean sense encaixonar, pues se van a seguir permitiendo también. Los bous cerriles, los toros cerriles, sabemos que una vez salen y vuelven al camión, van directos al matadero. O sea, esos animales, ¿qué pasa? ¿Nos dan lo mismo? Desde el PACMA, desde luego nos oponemos rotundamente a todas las actividades mal denominadas festejos donde se utilizan animales. Evidentemente nos oponemos totalmente a los bous al carrer, en todas sus modalidades. Sufren, los embolen o no los embolen, los metan en un cajón de uno en uno o los transporten y los suelten a la vez. El sufrimiento existe en todos ellos y nos parece injustificable. Y bueno, este verano llevamos a cabo una campaña que era Festes sense bous, tallem en la tortura. El decir Festes sense bous no es porque nosotros nos opongamos a la fiesta, nos oponemos a la fiesta que incluya sufrimiento. Nosotros también nos gusta divertirnos, somos personas como cualquiera de ustedes, pero lo que no queremos es que para divertirse unos tengan que sufrir otros.
Y bueno, recabamos más de 73.000 firmas que llevamos a la Generalitat Valenciana. Estamos esperando que nos den respuesta porque lo que hemos solicitado es que se cambie el marco legal vigente y bueno, pues que no se permita que en pleno siglo XXI nuestra comunidad, que tiene miles de cosas por las que sentirse orgullosa, pues tengamos que tener la lacra de la cantidad de actos donde se utilizan toros, vacas y becerros en nuestras calles. Y bueno, pues en principio esto es lo que yo quería comentarles. Quiero agradecer enormemente su atenta atención y si quieren hacer alguna consulta o tienen cualquier duda, quedo a su disposición. Muchísimas gracias. I ara passe a presentar-vos a Jesús Frane, membre del col·lectiu Folgança Antitaurina pel dret dels animals d'Algemesí, que es posarà també en la seva postura en el maltracte emocional. Molt bé. Doncs... L'has de fer una millor. No, al final sí, però al principi no. Molt bé. Crec que no he fet de la cadira, que està pegant. Ja m'ha carregat una. Molt bé. Res, també volia agrair-vos molt la vostra presència avui en aquest tema, que agrair-li molt a l'associació que ens ha convidat. I bé, jo soc Jesús, jo vinc de l'Algemesí, coneixerem el nostre cas especial en aquest país, i res, portem 10 anys en lluita per l'abolició de la tortura taurina. Allí, en el nostre cas, és una massacre de 9 dies de bous en el que durant molts anys ha inclòs la tortura per aficionats de vedells de més de 2 anys en condicions lamentables. I bé, el primer èxit que tinguem és l'abolició i la lluita continua fins a l'abolició total de la tortura allí. I a banda d'això, molts de nosaltres som de pobles en què el linxament de bous al carrer és habitual i per això jo parlo sempre comencen aquesta xerrada amb el títol, li diguem el plor perquè molts de nosaltres hem sentit el plor dels bous al carrer en les nostres cases, sempre des de lluny, perquè no podem fer res per ells, però el sentim constantment. I també és un homenatge a les persones que... Bé, també és un homenatge a les persones que viuen en aquests circuits de bous al carrer, que són carrers normals dels nostres pobles. Són la nostra gent, molta d'ella és animalista i és sensible, i ha d'estar sentint constantment aquest plor tant casa a casa, com deia un senyor de Sueca, arrestats, segrestats sense casa, perquè el circuit els impedeix fer ús de les seues llibertats, o sigui, és un abús més que inclou aquesta pràctica de bous al carrer. Jo soc un poble que se diu Almàssera, a l'Horta, i el meu poble moria una persona per eixir de sa casa, moria una persona enganxada per un bou per eixir de sa casa perquè tenia que marxar. I és això. A mi m'alegra molt sempre aquestes xerrades compartides amb la nostra gent perquè ja van ser moltes coses de les que jo vaig a dir, a mi me permeten anar més a pressa i a banda avui estava tal dia. Jo parlo moltes vegades i sempre comence dient que
vaig a parlar d'una cosa molt clara que és indiscutible científicament, que és que els bous pateixen, i faig una sèrie d'explicacions. Que després de 3/4 d'hora, en les millors explicacions que se poden donar, no crec que hagi d'incidir molt. Els bous pateixen, i el que passa és que aquestes pràctiques, com moltes altres, com succeeix també, ho hem vist fa poc en nosaltres, els que tenim que infiltrar-nos en tot això, ho hem vist en el tir d'arrossegament, se basen en la normalització d'aquest patiment, en la negació d'aquest patiment. El que passa és que ells el que diuen és que el patiment d'aquest animal és normal, o senzillament el neguen, però el més habitual és que diguin que això que nosaltres diem patiment no és patiment perquè aquest animal està preparat per a patir-lo. En el cas dels cavalls diuen que liar-se a fuetades contra ell o pegar-li baralles, el cavall no ho nota i ja està, perquè el cavall no ho nota, ja ho saben ells que no ho nota, ells no ho noten, però el cavall tampoc. I en el cas dels bous, doncs, totes aquestes coses que acabem de veure i que veurem algunes més, doncs no són patiment per a ells. Nosaltres, jo que caldria d'afrontar-ho com un tècnic, que francament nosaltres estem molt agraïts de la feina que fa a Banma, i ha d'afrontar-ho des d'una perspectiva tècnica. Nosaltres som activistes i tenim una acció política, i nosaltres l'afrontem des d'altres visions. I nosaltres el que demanem sempre és mirar aquestes coses i dir si aquests bous, a banda d'això de les explicacions que ens estiguen donant, si aquests bous no pateixen, un bou que s'ha de tirar a la mar, perquè en un joc o en una pràctica o en un espectacle que consisteix en forçar-lo a llançar-se, això, obligar-lo a lligar-lo ahí, parlant dels encaixonats, això, un animal tancat en un espai on no pot moure per a protegir el preuat tensor que són les seues banyes, on està sentint colps constantment, on està sentint sorolls, crits, de tot, on moltes vegades, com ha passat en les zones meues, se deixen al sol perquè està més a prop del bar, etc. Imagineu-vos el que significa per a un animal eixir d'un calaix i trobar-se fora, lluny del seu espai natural, que és el que ell està preparat, està assumit com a normal, i trobar-se de colp amb un mogoll de gent aliena. Tot això són agressions per a ell. Tot són animals distints que ell no coneix de res, que els signifiquen una amenaça permanent. I tot això és el que nosaltres anem a qüestionar permanentment. Si això hem de discutir si és patiment o no. Per a nosaltres crec que és absurd elevar la discussió. Així és una imatge del Port de Sagunt, on tenim aquestes exposicions al sol, uns al costat dels altres en un d'aquests camions. Han tingut la deferència d'obrir-los l'entoldat per a que entri un poquet d'aire, però ells poden tirar-se hores. Més mostres de patiment. Així tenim una de les mostres que a mi sempre m'agrada mostrar quan ells diuen que ells tenen preparades els instruments de tortura aquests que utilitzen per envolar, i ells diuen que està perfectament preparat per a que el bou no es cremi. Són fotos seves, aquestes fotos són d'ells. Clar, el bou només li cremen les boles, el bou el que fa és pegar cabotar i s'està cremant constantment. Aquí tenim una pràctica que ara és el nou amàs en els grans pobles de Castelló, que és envolar, fer un tancament, fer un encierro, que és un correbous en bous envolats. Que com acaba d'explicar Zaldívar, parlem d'animals que quan estan junts se busquen per a protegir-se de totes les amenaces que tenen al costat, i com se busquen, se cremen uns als altres en les boles. I això tenim. Aquestes cares, aquestes llengües d'un ensogat, este no és País Valencià, però els que fem nosaltres a Cinta del Nord són així. Aquest tampoc és País Valencià, això és Almeria, però són les mateixes cares, són les nostres cares, els nostres bous. De nou, així tenim més fotos de bous a la mar,
que signifiquen, que moren, animals que moren molt sovint, un tumult, un llinxament en Mislata, directament, en un bou envolat que ni tan sols se veu, cobert de persones. Una altra vegada, d'aquestes imatges, una de les coses més boniques que podem veure per entendre són aquestes imatges que fan molts fotògrafs que és una imatge contínua on se veu el dibuix que fan les boles, el bou ja no està, però és com una espècie de sèrie continuada i se veu el dibuix que fan les boles en totes les cabotades que pega i algunes són impressionants perquè cobreixen pràcticament tota la fotografia i són perquè ell pega cabotades i cabotades i cabotades i al final el que fa és assumir que el perill que té al voltant és més perillós fins i tot que el foc. I és el que passa, per exemple, en molts animals en incendis forestals, que si són animals no depredadors, també tenen por dels depredadors que estan fugint del foc i al final assumeixen com a més perillós el depredador que el propi foc i se queden quiets i se deixen abastar per el foc. Una cosa pareguda. Bé, anem a parlar un poc més abundar en el que deia Raquel, en el que deia Zaldívar. A mi sempre m'agrada mostrar les barreres per entendre el que és el bou, que ja ho hem explicat. Sense barreres no entenem el que és el bou, perquè les barreres expliquen que el bou vol fugir i ja està. Això és una de les places paregudes a les que munten així en Pedreguer, però aquesta és Alcalà de Xivert, al nord, en la zona del Maestrat, perdó, en la zona de... no me'n recordo, no m'ho oblidat. Així és Alcalà de Xivert i veieu una plaça enorme, la Roseta va ser més xicoteta, però així és el que veiem és el que són els bous al carrer, perquè el que demostra que sense patiment no n'hi ha bous, perquè el bou sempre va intentar fugir, sempre va intentar buscar un forat, sempre va intentar anar-se'n i escapar d'aquestes coses. Nosaltres sempre, quan discutim en la gent de bou de plaça, sempre els diem que els parlem d'aquest laberint ple de trampes que són els corrals de la plaça de bous i els diem que portes que es van obrint i tancant. És una espècie de mazmorra d'un castell que va deixant trampes i deixant-lo passar d'un costat a l'altre i quan el bou ix a la plaça se tanca la porta darrere d'ell per alguna cosa. Nosaltres sempre els diem que deixen una porta oberta al carrer Xàtiva i en València. A veure quants bous aguanten, perquè ells moltes vegades discutint amb ells te diuen que el bou és bravo i que el bou va a l'encuentro i que el bou sempre va anar al torero. Nosaltres hi deixem una porta, només una. Un forat en tot el cercle de la plaça i que isca al carrer Sacre, a veure quants acaben entre el mig del trànsit, perquè ells sempre van a voler fugir. Jo sempre conto l'anècdota de que jo, que soc un antitaurí de tota la vida, jo he tingut un bou de cara, perquè jo anava en bicicleta quan baixava de la Serra Calderona un any dels anys 90 i tornant d'allí entrei en el poble que es diu Massalfassar i de cop i de repente girant un carrer me trobé un bou de cara. S'acabava d'escapar per un forat que havia trobat entre les barreres i la meva experiència va ser, jo anava completament de roig, és una cosa que va ser major que roig. Jo vaig girar i ell girava per l'altre cantó i com jo vaig frenar immediatament la bicicleta i ell va veure que no era una amenaça, va interpretar aquest cas com algú que no l'amenaçava i el que va fer és apartar-se, passar-me per al costat molt, el més lluny que el carrer li permetia i continuar corrent. Mirant constantment, en un moviment de cap molt nerviós, mirant-me constantment a mi, mirant constantment endavant, intentar girar-se cap endarrere, però el més lluny que el carrer li donava s'apartà i passà. Molts taurins, quan explica aquesta història, me diuen que això és fals, que només segur, perquè un bou hauria anat a per mi. Probablement podria haver passat, que jo ara fos una víctima dels bous al carrer, però ho hauria passat perquè m'hauria trobat com una amenaça.
perquè ell, si no me troba com una amenaça, fuig. I aquesta vaca, que al final acaba sent matada per la Guàrdia Civil en Follos, aquesta vaca va fugir completament. Així teniu els instruments de tortura que utilitzen ells així teniu un piló d'embolat, és aquestes coses modernes que han inventat ara, que no són els pilons que tenim normalment en els pobles, sinó que són aquestes coses noves per als elements de joc que sempre mostren que ells els han de cridar, els han de fer anar a aquestes coses i també són proteccions per a ells que ells intenten pujar per a eliminar-se l'amenaça que tenen constantment davant ells. També m'agrada mostrar molt les barreres que munten en molts pobles. Així teniu les típiques barreres de tisora, així tenim les barreres verticals. Aquestes barreres, ells, no sé si l'heu vist i heu estat en pobles on fan això, no sé si s'hi munten aquest tipus de barreres. Jo crec que s'hi munten més el que són els calafals i tanquen una plaça i tot això, però aquest tipus de barreres, ells, quan s'arrimen, ells veuen que a l'altre costat n'hi ha llum, n'hi ha espai, n'hi ha fugida, veuen que la gent entra. Veuen que la gent entra i pot fugir i continua caminant, veuen una fugida i s'arrimen ahí i intenten clavar, sobretot en estes, intenten clavar la banya per la part de baix, per alçar-la, estan ben falcades per això, aquestes cordes, perquè ells el que volen és estar fora d'això. Tot això per a la gent que es qüestiona el tema de que estiguen patint. Bé, ho ha comentat Enrique, són animals, són grans remugants, herbívors, que el que van a fer és fugir, sempre, sistemàticament. Quan només van enfrontar quan no tenen més remei. I a mi sempre m'agrada mostrar aquesta imatge, que és el típic quadre, que hi ha vist moltes cases antigues i que crec que hi s'encuentren i tot això, que és un quadre en el que se mostra uns gossos ja atacant un cérvol. Això és el mateix cas, quan el cérvol sempre està fugint en el moment en què ja està encerclat. El cérvol és un gran gos, també és el mateix tipus d'animal. Quan ja està encerclat, ell s'intenta defensar en les valles i moltes vegades mata algun gos. El que passa és que ja estan els grups de lleopades perfectament preparades per a que siguin molt més que ells i el maten. El bou passa exactament el mateix, així el teniu en les ramaderies, quan es tienta i tot això, ells fan exactament el mateix, se busquen, així sempre apareixen uns líders, uns guies, uns amb més iniciativa, que és el que busquen, però ells realment no busquen enfrontar-se, busquen fugir, senzillament. Per això necessiten, abans parlàvem de les mazmorres de la plaça i tot això de la plaça de Bou de València. Al final aquestes construccions portàtils que tenim així són una mostra del mateix, aquests compartiments mínims en els que passen coses terribles. Nosaltres tenim un informe fet per la pròpia policia local de Simat de la Valldigna en el que se va fer un seguiment a indicació de l'equip de govern d'aquest poble del que passava en els corrals d'aquest poble i parlen aquests són grans per a la comparació d'aquell corral, parlen d'espais mínims on hi ha dos animals junts, un que va morir, que va ser matat per les lesions que allí mateix, que no se sap com se va matar, per les lesions que se va fer en els corrals. Això ja és fora de la vista de la gent, que estem parlant de totes aquestes coses. Hem parlat també del tema de les bastons elèctrics i de totes les agressions que pateixen els bous des que ixen de la ramaderia fins que arriben als pobles. I no només els bous embolats o els bous enreixonats, tots.
el bastó elèctric és un element que quan tu estàs en una plaça i intentes fotografiar els corrals sempre està posat. Si no el porta a la mà algú, està posat en terra preparat per a ser ús. En totes les fotos és el bastó elèctric. Quan nosaltres hem vist l'operari aplicant el bastó elèctric i el braç li balla. És una cosa que és terrible de veure i aquests animals els senten, són molt més grans que nosaltres, però la seva capacitat de sentir, el seu sistema neurològic és el mateix que el nostre. És a dir, no se justifica de cap manera, això són descàrregues altíssimes. Totes aquestes coses que hem parlat abans, dels bous envoltats de gent, perseguits, sols, sense cap referent de la seva mare, lluny de sa casa, amb gent que s'està rient d'ells, que s'està divertint, fent jocs al seu voltant, més encaixonats, en mireu el seu ull buscant algun referent. Així ara hem parlat de Raton, hem parlat abans de Raton. És aquest bou que nosaltres sempre parlem d'ell quan és l'exemple perfecte per a nosaltres quan ens diuen que nosaltres s'alegrem quan hi ha una mort en el carrer o quan hi ha una mort en les classes. Però nosaltres no som els que pagàvem autèntiques fortunes per portar un bou que tenia el caché que tenia perquè era famós per haver ferit, se l'adjudiquen més de 40 persones i per haver matat a 2 persones, una precisament d'Algemesí. Se pagaven autèntiques fortunes, se pagaren fortunes i se li va fer córrer. Quan estava a punt de morir, 3 mesos abans de morir, encara el portaren a la plaça de València a fer un espectacle, en 11 anys. Ell, que acabà, el senyor Gregorio de Jesús, que era el propietari d'aquesta ramaderia, l'acabà embalsamant i mostrant també el seu cos com a espectacle a partir del 2013, i que fins i tot ha demanat ajudes públiques per intentar clonar-lo, etc. En una entrevista, després de la mort de Raton, li van entrevistar a ell i va ser una notícia que va córrer molt per tot arreu, i en una de les entrevistes que li feren en el diari El País, el pare afirmava que Raton se posava nerviós i molt nerviós només de veure moure's un camió. Quan estava en la ramaderia veia que se movia un camió i ja deia, hòstia, el que m'espera. Per a que entengueu el que aprenen aquests animals quan parlen d'això, de que aprenen, de que s'habituen i tot això, és impossible que s'habituen. Ell patia des del minut 1 i estigué patint 11 anys de la seva vida. I això és el cas més emblemàtic dels bous llogats de ramaderies típicament valencianes, més especialitzades en el lloguer dels bous, però una de les coses que no se parla tant, i que així s'ha parlat, però crec que és molt important incidir i que hem d'aprendre, són el cas dels salvatges, dels bous serrils. En aquest país, en un any dolent, se maten més de 800 bous salvatges en aquest país. És el gran negoci de l'assumpte, perquè això del que estem parlant, no s'oblidem, és un negoci, del que sempre n'hi ha gent en aquest poble i en aquell de la que està rascant, d'una manera o l'altra, saps? Sempre se cau algun euro per aquí per allà, però estem parlant d'un gran negoci i maten 800 en un any dolent. L'últim any que s'han mogut menys, 800 animals. Penseu que així al País Valencià el nombre màxim de bous que es maten en les places són 200. És a dir, aquesta pràctica dels bous al carrer és la que més morts genera de bous. A banda de tot el maltractament i de tot el que estem parlant, són 800 bous. En l'any punta s'han passat els 1.000 bous serrils. 1.000, que són molt diners, que ixen moltes vegades dels diners dels ajuntaments que no dediquen a altres coses perquè totes aquestes coses s'han de subvencionar. Jo també parlo moltes vegades quan estem fent aquestes conferències d'aquestes expressions que ells mostren. Aquesta foto, que la tenim tots, és
a Albalat dels Sorells, un poble molt a prop del meu. I també s'ha intentat evitar que la persona que estava fent aquestes fotos les feren, perquè ells no volen que se vegin aquestes coses. Jo vaig ser testimoni en museus, a tocar de l'Albalat, en un cas en què el bou no estava sent el suficientment brau que ells volien i aparegué immediatament uno de la ramaderia que se suposa que tenia que ser per a protegir-lo en el bastó elèctric a pegar-li. Ell estava pegant i el bou el que feia era tornar-se a ell però dient deixa, no tirava cap endavant. I quan estàvem ahí el voluntari encarregat de la seguretat, que se suposa que té que intervenir en aquestes coses i evitar-lo, l'únic que li preocupava, l'únic que estava fent era vigilar a la gent i dient fora mòbils, que no veig el mòbil. En el tema dels bous al carrer, una de les coses que passen és que les normatives assenyalen els propis taurins com els vigilants del correcte desenvolupament del festeig i del compliment de les normes. I és molt guai ser jutge i part a la vegada, perquè tu te tapes totes les vergonyes que vulguis. I nosaltres estem farts de veure això, de cada vegada que anem a veure trastaes i clar, el que passa és que si no transcendeixen, millor per a ells. Ningú les denuncia i ningú apareixen, però nosaltres anem a treballar perquè aquestes coses apareguen més. Afortunadament, cada vegada hi ha més càmeres i més coses que són difícils de tapar. Fa aquest estiu hi ha el cas d'un reportatge italià que s'ha fet molt famós, d'una cadena sensacionalista italiana, però que té un reporter que és molt sensible a la causa animalista i que se n'anà a Almassora i se posa a gravar, a mostrar als italians aquesta cosa que a ells sembla incomprensible. Doncs els italians el veuen en els seus ulls, però si jo mirant en els meus ulls, en els 3 minuts que me mostraven no sé quantes infraccions del reglament vaig veure. En els talls que me mostraven els italians, entre elles a un tio disfressat de conill rosa, citant el bou amb un cubat a la mà. L'alcohol està prohibit per el reglament. Doncs, com pot ser, algú m'ha d'explicar com pot ser que vinga un equip italià de gravació a un poble X, que elegirà el que siga, de tots els que fan bous, se posa a gravar i en la gravació que mostra al públic n'hi ha gent, no se sap ni les infraccions al reglament que se poden veure i que sembla ser que no existeixen per les nostres autoritats. Doncs suposo que així també estareu molt acostumats a veure-ho. N'hi ha una foto molt famosa que no l'he portat així, però és una foto del bou en corda d'Ontinyent i és una foto feta, treballada per algú d'Ontinyent que s'ha entretingut a veure quan és un bou que està pujant unes escales i anant cara a uns i s'ha entretingut a mostrar quanta gent porta cubat a la mà i en uns cercles i no pot comptar els cercles que n'hi ha en aquesta foto, saps? Això està prohibit en els recorreguts, algú ens haurà d'explicar. Més excepcions, aquesta és una baqueta de Catalau que se va escampar i va rebentar directament contra una barrera, directament, és a dir, i també volíem mostrar les coses que són l'altra, la cultura, la gran cultura, l'enriquiment cultural que ofereixen els bous al carrer i la gran aportació a la cultura valenciana que tenim i tot el que l'envolta, que tenim així Vall d'Uixó, també el espectacle s'anuncia d'aquesta manera, la rebuda que ens donen a nosaltres si ens descobreixen, Petret, al Camp de Morvedre. Són taurins de plàstic, però bé, nosaltres estem molt acostumats que es correixen davant nosaltres i mostren les seves habilitats i tot això. No sé, saps? A Alboraya, una persona que passava per al costat de Alboraya, és el poble al costat del meu, i aquesta persona passava per a prop del circuit de bous al carrer del poble i estava comentant amb un altre que li semblava una aberració acabar a l'hospital i així. No estava ni participant, ni era un infiltrat ni res.
companys nostres. Aquesta foto a mi sempre me fa molt de mal perquè aquesta foto és del Genesí. I aquest home és una persona molt coneguda i molt volguda en el món animalista, molt pacífica, i és una agressió patida al Genesí i totalment impune, sense cap tipus de percepció, i damunt amb l'agreujant d'aquesta persona després en plens ha sigut acusat de ser ell l'iniciador de les agressions. Altres coses que patim nosaltres. Bé, és això. Estem parlant d'un espectacle que en el nostre país, en ple segle XXI, ens hem de preguntar si nosaltres, ja hem parlat d'això, si nosaltres no tenim recursos com a país, no tenim referents. En el Genesí som patrimoni cultural de la humanitat, tenim les festes de la Mare de Déu de la Salut, la Muixeranga, no tenim recursos, no tenim manera de fer. Està clar que la gent vol emborratxar-se i vol festa i aquestes coses solen parasitar i segrestar la festa per a quedar-se-la ella i per a presentar-lo com si no hi hagueren bous no hi hauria festa, però nosaltres som un poble que som capaços de fer festa sense torturar a ningú o no, a aquestes altures de la vida. És el que hem de proposar. Per el tema de les consultes, nosaltres com a Forgança, totalment d'acord amb el que acaba de dir així el Pagma, entenem que ens resulta incomprensible que a aquestes altures de la vida s'hagin de consultar aquestes coses. Ens resulta incomprensible. Ara bé, demanar-vos que ja que aquest instrument està i sembla ser que nosaltres per a nosaltres la lluita és llarga i ha de continuar, doncs anem a fer-lo servir. M'ha sorprès molt el tema de la quota mínima de participació aquesta, clar, que és del 25%, en el que, clar, estàs incentivant als propis taurins a no participar perquè això els convé, no? Una cosa que jo no entenc massa. Aleshores, si una consulta ciutadana fomentadora de la democràcia incentiva la no participació per interessos, és més que qüestionable, però en fi, siga el resultat que siga, jo us convido i celebraré molt la màxima participació i tots els vots que se manifesten en contra d'aquestes barbaritats, aquestes coses que pertanyen al passat i que han de quedar totalment superades, i perquè això en tot cas sempre serà un pas endavant. Moltíssimes gràcies. Sobre el bou serrell. És que no ho sé. Al ser la primera volta, venen encaixonats. Normalment, el bou serrell no té per què anar encaixonat. Això sempre són costums que en cada zona tenen unes preferències, unes coses. Jo entenc, i ho he parlat amb moltes persones, que el bou serrell té un avantatge, el bou encaixonat té un avantatge, que és que elimina la necessitat d'uns corrals propis. Això sí que és prou. D'un corro. El que en el Genesí s'anomena el corro té moltes implicacions legals perquè això té consideracions per a la ramaderia, ha d'estar legalitzat, ha de tindre uns codis REGA, ha de tindre unes fiscalitzacions, etc. El corro té unes necessitats que si tu fas una cosa com aquesta, en el que jo vinc en un camió i el baixo directament del camió o deixo caure en un calaix i és del calaix, doncs probablement no tinc que fer totes aquestes coses. Que associar a servil i encaixonat és una cosa típica d'ací. En altres llocs el servil ix del corro i fins i tot el fan córrer pel poble. L'ús del servil és intensiu allà on el servil pateix. És un animal no acostumat que el compren, fa uns dinerets, normalment l'utilitzen un sol dia, però hi ha llocs que l'utilitzen 2 dies i fins i tot 3. Però el bou el solten per el matí, moltes vegades, en una matinal, el solten per la vesprada sempre, en un bou de vila, el solten per la nit envolat i quan ja està, que ja l'han tret tot el suc, al camionet i cap a l'escorxador, en els
millors dels casos, perquè tenim algunes notícies que moltes no arriben a l'exportador i és que això hem de poder-ho provar i perquè l'exportador és car, millor treure un ganivet i fer aquestes coses passen. No és la majoria, hem de documentar, aquestes coses s'han de documentar, però el bus arriba 800 com a mínim a l'any pateix tot això. Otra pregunta. Sí. El pastor Aleix que comentaba antes, Ajá. las fotografías, ¿eso es legal? O sea, No, no es legal. no és legal. O sea, que le veamos en las fotos, le veamos... No és legal clavar-le una canya, no és legal pegar-le una patada a la boca, no és legal. La identidad valenciana no permite eso. No es legal utilizarlo. Según la normativa que tenemos vigente, eso no se puede utilizar en bous al carrer, concretamente. No se puede ¿Y utilizar. por qué se usan con tanto si es una cosa que está prohibida? Mira, porque existe esa impunidad que ellos saben, ellos se sienten impunes, se sienten protegidos legalmente, amparados y arropados por muchos ayuntamientos que son los fomentadores y ya sabéis que estas cosas pues permiten al alcalde del pueblo, lo que sé, no todos los pueblos son iguales, no quiero generalizar, pero al concejal de fiestas por lucirse y tal, y los amparan, los protegen, ellos se sienten amparados y se sienten impunes ante cualquier cosa. De lo que se trata es de ocultar lo que pasa y ya está. Lo que pasa es que tú vas, fotografías, muestras y como si no hubiera encontrado. Muchas veces. Hemos presentado denuncias así de la... Pero estamos en ello, no va a poder continuar así, porque las denuncias están llegando a todas las instancias, están llegando también a la sindicatura de derechos, están llegando a todos los lados y van a avanzar y van. Un ejemplo que te pongo de HMSI es, para que te hagas una idea, la plaza que ellos construyen en medio de la plaza del pueblo, la plaza de la Plaza Mayor, una plaza que levantan es una construcción singular de madera que ellos levantan y tal, como es un diseño antiguo de 1943, creo recordar, pues no está adaptado a muchas normativas de aquí, de ahora, de este tiempo, del siglo XXI. Entonces, una de las cosas que les pasa es que no tienen un sitio por donde sacar el toro muerto. El toro que acaban de torturar y todo eso, antiguamente, para que te hagas una idea, como eran otros tiempos, lo sacaban al carrer Montaña, que es la calle principal de HMSI, y lo descuartizaban allí. Lo abrían en canal y tal, y según cuentan los abuelos, la sangre así le quitaban y con los cristales de las tiendas y todo eso, ¿sabes? Eso hoy por hoy es ilegal y no pueden sacar por muchas cosas, porque tiene también implicaciones de salud pública. No pueden sacarlo y llenar el suelo de sangre y tal, pero no tienen otra manera de hacerlo, porque la plaza no está diseñada para eso, pues ellos lo sacan. Nosotros lo tenemos denunciado y lo continuamos haciendo, y hasta que al final eso seguramente tendrá que acabar en tribunales porque no tendrá otra solución, pero ellos van a estar sacándolo porque tienen la protección y la cobertura de los poderes públicos de Gracias. ¿Hay algún que vuelva a hacer alguna otra pregunta? No, pero yo quiero preguntar, en definitiva, en última instancia, ¿quién es el responsable de aplicar esa ley en cada municipio? El veterinario. Totes les instàncies tenen responsabilitats, perquè qui organitza té responsabilitats de complir la normativa i els incompliments són responsabilitat seva. Moltes vegades són ajuntaments, però moltes vegades són penyes privades. L'Ajuntament, que ha de concedir llicències d'ocupació del carrer, té responsabilitats a l'hora de fiscalitzar determinades coses que passen en el seu poble i no permeten determinades coses que se permeten. I després la Generalitat ha de tindre mecanismes fiscalitzadors de compliment del reglament a nivell general. I per tant, unes responsabilitats són de l'organitzador, unes responsabilitats són de l'Ajuntament i altres responsabilitats són de la Generalitat. Però tots tenen responsabilitats i tots passen per damunt de les seves responsabilitats amb opció. Insistir. Clar, però en tot cas estic segur que estic segur perquè és la demostració. A veure, científicament, com diu Enrique, si jo vaig i cada vegada que vaig veig alguna cosa, vol dir que parlo sempre.
Perquè si jo puc anar a X llocs i aleatòriament i no és que sempre passi el mateix o no siga igual de greu, però totes les vegades passi alguna cosa, vol dir que passa sempre. Pero es difícil de cuadrar, porque ya la ley está hecha con incoherencias. Me imagino que cuando pasa algo hay denuncias, uno se pasa la bola a otro, que si es espectáculo, que si no es espectáculo. La ley más que incoherencia lo que es insuficiente por todos los lados, pero no, incoherente tiene unos preceptos aplicables que no se aplican. Ya sabes, por ahí, pero... Una altra cosa, que ningú dels participants ha fet menció a ella i a mi particularment sempre m'ha xocat. Sí. Qualsevol joc on es desenvolupa un espectacle públic i este UE té que complir unes condicions. Jo m'hi ha ganes de pensar que ningú regula, per exemple, la ocupació de les persones que entren a una plaça o un recinte públic determinat. En qualsevol història està subjecta a un permís d'apertura, complir una normativa i una sèrie de coses. I unes necessitats d'emergència, etc. Si no hi ha res que lo sàpia, o a buscar o a mirar, i no d'això. Està en el propi reglament de l'ús al carrer. Sí que està regulat tot això de com ha de ser. En aquells d'aseos per 4 o 5.000 persones a la plaça, on ho complir. Necessites d'emergència, els mitjans de so, és que... Això no està regulat. Això és un tipus de pràctica privilegiada perquè és pagament circenses, és panicid i ja està. En molts llocs, no, és carrer, però sí que n'hi ha unes normatives mínimes sobre seguretat, respecte a les barreres, sobre distància, sobre disseny. Jo quan he mostrat les barreres he vist que ells marcaven unes distàncies mínimes entre... Sí, això sí. Però en un cas de tendència que tingui que desevacuar una plaça, tota la gent. Ahí tot és tot. És absolut, no és però és el que parlàvem abans. Si jo visc en el recorregut i me poso malalt i me dona una atac cardíac, veurem com m'apanyen. És que en el recorregut del meu poble, per exemple, que està tancat en barreres, hem parlat moltes vegades també i tenim fotos de quan estaven les barreres verticals, aquestes que hem vist que són fixades a les parets, no les de tisora, com van a fer diversos dies les deixen ahí posades i bloquegen les vorets. Per a persones que van en el carro de la compra, persones que van en cadira de rodes i tot això, doncs deixen les barreres. Normatives, n'hi ha moltes, que obligarien a llevar aquestes barreres i a muntar-les cada vegada. Suposo que costarà diners i... No, però no obliga pols que no vaya a l'era. Perquè no obliga pols que no vaya a l'era. Suposo que serà el raonament. Però una persona que va en cadira de rodes un dilluns per matí, que se'n va a les seves activitats i se topa de repente que la barrera li talla la vorera, va passar, perquè ells mantenen una estructura que va fixada a les parets i lleven la porta del mig que deixa obert el carrer perquè passen els cotxes, però l'estructura que subjecta la barrera i que descansa sobre les voreres la deixa, per exemple. En el meu poble és una cosa que Sí, aquí també. Sí, també el carrer del Sol... Després, en quant a les despeses públiques, a mi m'agrada molt una foto que no m'agradaria mostrar-vos, però perquè veieu fins a on arriben en Museros, que és un poble del que hem parlat, que s'ha de parlar molt, en plena crisi, amb moltes necessitats per cobrir, tenen un parc que està en el carrer més utilitzat per a bous al carrer. Doncs demanaven una subvenció de la Diputació per arrencar la tanca d'aquest parc, que estava en perfecte ús, i substituir-la per una tanca que ja adaptava l'ús dels bous al carrer com si fos una barrera de bous al carrer. Permanent. I se gastaren més de 80.000 euros d'una subvenció que feia falta per moltes altres coses, perquè estaven en plena crisi i estaven havent necessitat d'ajudes a gent que estava sent jornada, necessitats de recolzament a l'alimentació de crios, etc. 80.000 euros no tingueren suficients perquè resulta que descobriren que només pagaven una part de la tanca i se deixaven la porta sense tancar, la porta que és necessària, i a l'any següent tornaren a demanar una altra subvenció de la Diputació per acabar-lo. Pues és el nostre país també, aquestes coses.
Ha canviat, però hi queda molt per canviar després del 2015. Hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer? Doncs moltíssimes gràcies a tots. A vosaltres. Moltes gràcies per assistir i esperem que tota la informació que ens han aportat tingueu el vot ja més o menys clar. Gràcies.